Hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? Bienvenido otra vez a nuestra clase de habilidad verbal. El día de hoy vamos a ver lo que es plan de redacción, ¿sí? Entonces, esperamos unos minutitos para que, ya sabes, ¿no? Para que todos se puedan conectar, ¿sí? Esperamos entonces. Bien, vamos a empezar con lo que es este tema muy interesante, ¿no? Plan de redacción. Tú sabes que el plan de redacción, pues, se va a realizar a partir de un bosquejo, a partir de un esquema, ¿no? Todos los que van a escribir, tienen pensado escribir o hacer una redacción, este, por lo general siempre tienen que cosa un, un plan, ¿no? De lo que van a redactar. Es por eso que gracias a ese plan se puede llevar a cabo muchas veces, pues esto de lo que viene a ser las, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? A ver, esto de para poder escribir, ¿no? Hay un planeamiento, hay un bosquejo del cual vamos a partir. Entonces, estos ejercicios vienen muchas veces, ¿por qué? Porque muchas veces acá vamos a utilizar pues cierto, ciertos parámetros, ¿no? Ciertas, ¿cómo decirte? Ciertas, eh, ciertas formas al momento de escribir. Entonces, nosotros tenemos que conocer la estructura dentro de lo que se va a escribir, ¿no? Por ejemplo, el inicio, nudo, desenlace, ¿no? O introducción, desarrollo y conclusión. Eso tenemos que conocer dentro de lo que son textos, ¿ya? Porque obviamente el plan de redacción es textos y la mayoría falla pues cuando es textos, ¿no? Entonces tenemos que nosotros tratar de poder ser lo más asertivos al momento de leer, porque la lectura pues nos va a ayudar bastante, ¿no? Y todo lo que se ve pues en habilidad verbal siempre tiene que ver con la lectura. Pues acompáñame a ver lo que viene a ser esto de la lectura, ¿no? Por ejemplo,
Cuando damos una lectura, dice, ¿no?, a expresiones como el plan de vuelo que va a seguir la línea aérea, ¿no? O el plan de gobierno que va a aplicar el candidato opositor, o el plan de desarrollo integral que necesita el país, ¿no? Entonces todos llevan ¿qué cosa? Un planeamiento. En todos estos contextos, el vocablo plan alude al proyecto de realizar algo. Entonces no te olvides esto, ¿no? Es cuando nosotros deseamos realizar, ¿no? Deseamos realizar un plan. ¿Y qué es un plan? Pues es seguir, ¿no? Es seguir con qué? Con el lineamiento, ¿no? Es seguir con el lineamiento, con el esquema, ¿no? Algo que nosotros vamos a realizar, algún proyecto, ¿no? De manera similar, dice, la palabra redacción la encontramos en construcciones como redactar una demanda judicial, ¿no? O redactar una solicitud, o redactar un trabajo de investigación, etcétera, ¿no? Hay mil formas de poder redactar, de tal forma que podemos afirmar que redactar es la acción de poner por escrito, de manera clara y coherente, el conjunto de ideas que tenemos a nivel mental sobre un determinado asunto. En consecuencia, un plan de redacción, en términos generales, es un esquema previo que nos sirve para ordenar qué cosa, ideas, eh, y poder plasmarlas de forma escrita, ¿no? Un ejercicio de plan de redacción consta de un título que precede a a 4 o 5 enunciados desordenados que desarrollan un tema determinado. A continuación se va a consignar pues 5 formas distintas, ¿no?, de ordenación, dentro de las cuales se encuentra la oposición, que va a restablecer la coherencia máxima del texto propuesto. La importancia de los ejercicios de plan de redacción tiene que ver con la necesidad de preparar a los alumnos para la redacción de trabajos universitarios. Pues un estudiante que no sepa redactar, que muestre ineptitud en su discurso escrito, afrontará pues ciertos problemas, ¿no?, al momento de presentar sus trabajos monográficos. Y si las ideas expuestas no siguen un patrón expositivo coherente, cuando hablamos de la coherencia es qué es lo que nosotros estamos siguiendo, ¿no? Hacia dónde estamos llevando esa coherencia. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entonces, cuando no hay una coherencia, entonces carecerán de claridad y el estudiante sufrirá. ¿Qué dice? ¿Qué va a sufrir? Pues va a sufrir un estrepitoso fracaso en su propósito por hacerse entender, ocasionando ciertos serios trastornos en su formación académica universitaria. Entonces, joven, es muy importante esto de lo que deseas o vas a escribir, ¿no? Es muy serio e importante, porque esto te va a ayudar, ¿no? Ahora, también para poder reconocer al momento de poder realizar una investigación, o no solamente investigaciones, sino lecturas, ¿no? Las lecturas son importantes, ya que ahora con esto de que hacen preguntas de eco, las preguntas de eco pues es de destreza cognitiva, es decir, tú tienes que interpretar. Entonces, esto de la lectura te va a ayudar. Y acá vamos a ver, uno, la definición. ¿Qué es un plan de redacción? Se denomina plan de redacción a qué dice, al esquema de carácter lógico, deductivo integrado por un conjunto ordenado de enunciados que sirven de base para la construcción de un texto completo, ensayo, monografía, relato, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos. ¿Qué sirve ahora? Esto va a ser coherentemente. ¿Por qué se habla mucho de la coherencia? Cuando hablamos de coherencia nosotros, pues la coherencia, ¿no? La coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es la conexión de una relación de una idea con otra idea, ¿no? Que tienen que retener mucha relación, mucha, ¿cómo te digo? Y tienen que ir hilándose las ideas, porque si no, déjame decirte pues que eh, las ideas que tú vas a ir formando dentro de un texto no se van a poder realizar, no se van a poder
ejecutar de una manera correcta, ¿no? Entonces no va a haber una coherencia. Ahora, la coherencia es importante porque el que va a leer, el que va a querer entender el texto, tiene que interpretar la intención que tiene el autor, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora, se denomina, pues dice, plan de redacción al esquema de carácter lógico, ¿no? Entonces, es un carácter lógico. Muchas veces acá vamos a usar la lógica. Supongamos, dice, que pretendemos redactar un escrito sobre la historia del Perú. Pues bien, lo primero que debemos diseñar es un esquema previo, un esqueleto basado en una estructura lógica deductiva, con los siguientes elementos básicos probables, ¿no? Ahora, cuando vas a ver esto de la estructura, pues si quieres, puedes hablar de diferentes temas, ¿no? Ya sea de la historia del Perú, no sé, de la historia de la gastronomía en el Perú y muchos otros diversos temas que puedes abordar dentro de lo que es esto de la redacción. Entonces, plan de redacción, estructura de un ejercicio de plan de redacción. Un ejercicio de plan de redacción consta de un título, a través del cual se propone un tema y 4 o 5 oraciones o frases formuladas, ¿no? Formuladas, ¿qué dice? Pero formuladas de manera desordenada, las mismas que expresan distintas ideas en torno a la temática a desarrollar. Seguidamente se consignan 5 alternativas que señalan diferentes modos de ordenar los enunciados, dentro de los cuales se encuentra el orden correcto que el evaluado debe establecer en base al análisis de sus componentes, así como determinados criterios lógico-deductivos. ¿No? Entonces tú tienes que tener esto, ¿no? Tienes que ir viendo este aspecto, y acá hay un ejemplo, ¿no? Claro, espero se pueda notar. Y dice, ¿no? El alma en el pensamiento platónico. Particularmente, dice, ¿no? Particularmente, no sé si lo pueden apreciar, dice particularmente, esto generó un deslumbramiento filosófico en el platónico medieval. 2. Así toda filosofía de raigambre platónica está siempre centrada en el alma. El concepto del alma tiene primacía en el pensamiento platónico. Para este, el conocimiento de su alma implica el encuentro con la fidelidad y el acceso a la verdad. 5. Inversamente, toda filosofía centrada en el alma es siempre una filosofía de raigambre platónica. A simple vista, quiero que te percates la estructura de un texto, ¿no? Tiene un título, tiene enunciados, ¿qué más tiene? Alternativas múltiples. Pues es así como se te va a presentar un ejercicio de ahora. Te voy a hacer con 2 minutos, ya, 3 minutos para que pienses y me digas el orden que crees que debe ser y una posible respuesta. Piénsalo, piénsalo. Yo sé que tú vas a poder. ¿Ya? A ver, vamos, te doy un par de minutitos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya has pensado?
Listo. Yo ya sé que ya habrás tenido la respuesta. ¿Cuál será entonces? Dime, ¿cuál será? Muy bien. Eh, al momento de analizar este texto, pues tú tienes que ver que todo texto, todo párrafo tiene un inicio o un- una introducción. Después va a tener un desarrollo y una conclusión. Eso es lo que tienes que primero buscar acá. ¿Cuál es la idea que primero inicia? Ah, dime. Ah, por ahí yo sé que deben tener algunos, ¿no? ¿Será cuál? ¿La uno, la 2, la 3 y la 4, la 5? Te ayudo. Y se debe empezar con: el concepto de alma tiene primacía en el pensamiento platónico. Muy bien. Los que pensaron en eso está bien. A ver, ¿qué más seguirá? ¿Qué más? ¿Qué otro ejercicio, o perdón, qué otra alternativa debe seguir? ¿Mm? Yo sé, de la 3 te vas a la 5. Muy bien. Ahora, de la 5, ¿a dónde vamos? A la 2. Muy bien. Y de la 2, te escucho, te escucho. ¿De la 2 a dónde? A la 4. Y de la 4 a la 1. Yo sé que muchos ya saben cuál es la respuesta. Eso es el orden en el que nosotros tenemos que ir viendo cómo se va a desarrollar este aspecto. Entonces vayamos. Formas de presentación de un ejercicio. Estructura basada en oraciones. Evolución de la Tierra. Nos dice: la evolución de la Tierra. 1. Estas capas son densas en el núcleo terrestre. 2. La evolución de la Tierra está marcada por tres etapas. 3. La primera corresponde a la contracción y liberación de la energía nuclear. 4. Luego, en la etapa de condensación, la materia se sitúa en capas concéntricas. 5. Posteriormente se da el largo periodo de enfriamiento. Te dejo pensar un par de minutos, dime cuál es. Yo te voy a escuchar, no te preocupes. Entonces, así es como se te va a presentar. A ver, piensa, yo te voy a decir cuál es. Ah, ya has visto cómo nos desarrolla la anterior. ¿Mm? ¿Ya? ¿Lo tienes o no? Listo, yo sé. ¿Cuál es el orden? 2, 3, 4, 1 y 5. Ahí está, pues, ¿no? Entonces ahí tenemos. Ahora, estructura basada en frases. Hay frases, claro. Por ejemplo, te pueden poner de esta forma: el método científico. ¿Qué dice la uno? La experimentación de la hipótesis. 2. El planteamiento del problema. 3. Formulación de la hipótesis. 4. La conclusión o posible resolución del problema. Y 5. Análisis de los datos del problema. Perfecto, tú ya sabes. Piénsalo y cuál es. Son frases, ¿ah? Frases.
¿Ya la tienes? A ver, yo te escucho, yo te escucho. Estos ejercicios son sencillos. ¿Lo tienes? Perfecto, yo sé cuál es. A ver, la respuesta. ¿Cuál es? Muy bien. La respuesta, por supuesto, va a ser el orden. ¿Cuál es? ¿Cuál es el orden? Muy bien. El orden es uno, 2, no, perdón. Es 2, 3, 1, 5 y 4. Perfecto. Vayamos con el siguiente. Esquema general de redacción. Para que tú puedas desarrollar un eh, plan de redacción y saber cómo poder verlo, acá te pongo. Dice, es un ordenamiento integral y convencional compuesto por tres niveles básicos: introducción, desarrollo y conclusión. Resulta eficaz como una pauta de orientación básica para resolver los ejercicios. Además, es el esquema que emplea la ciencia para plasmar y difundir el conocimiento. En la introducción, ¿qué tienes que buscar? Esto te va a acercar más para que tú seas mucho más asertivo. Perfecto. Acá te lo voy a poner y lo vamos a hacer un poco más grande. ¿Cómo te gusta? Tranquilo, no te emociones. ¿No? Entonces, tenemos acá. Dice antecedentes. Tienes que ir buscando ciertos antecedentes. La presentación del tema te van a dar, ¿no? O son las palabras, si hay una etimología, ¿no? De dónde provienen ciertas palabras, las definiciones o conceptos o la importancia, ¿no? Del texto que te van a presentar, las causas o los orígenes y la idea más general. Eso vendría a ser uno de ellos. El desarrollo, ¿qué vamos a buscar en el desarrollo? ¿Te has preguntado? Claro que sí. ¿Qué buscamos en el desarrollo? Pues ahí se va a hacer el análisis o la descripción. ¿De qué? Se va a hacer la descripción del problema, pues, ¿no? Características. ¿Qué más? Aparte de las características, vamos a ver este explicación del tema en sus diversas formas, ¿no? Después vamos a ver la conclusión. Esta conclusión, déjame decirte, eh, ¿no? Déjame decirte, ¿ya? Que esta conclusión va a haber ejemplos, te van a dar síntesis, te van a dar recomendaciones o proyecciones, ¿no? Empero, la experimentación nos muestra que una parte significativa de los ejercicios no corresponde a este esquema general por carecer de los componentes básicos. Ante estas circunstancias se impone aplicar los criterios ordenados. Y mira, para terminar, estos son los criterios de ordenación que tú tienes que manejar y te lo voy a ampliar un poco más, ¿sí? Para que lo puedas ver, analizar y ver el criterio lógico. Claro, los criterios son en el analítico, de lo general a lo particular, ¿sí? En el cronológico, del hecho más remoto al hecho más reciente, es decir, de lo antiguo a lo nuevo, de lo causal de la causa al efecto, y en el metodológico de la etapa inicial a la etapa final. Y lógico discursivo caracterizado por presencia de términos que dan cohesión e hilación al texto. Y el último de subjetividad, de la más discutible a la menos discutible. Y acá tenemos tipos de plan de reacción, tenemos como base los criterios de ordenación señalados arriba, ¿no? Donde ya hemos visto anteriormente. Tipos de plan de redacción: ordenamiento, analítico, variante, secuencias, temática, taxonómica, espacial.
por relación de precedencia, variantes, secuencias, temporal, cronológica, causal, metodológica, de carácter lógico, discursivo, en escala, ¿no? Te lo he presentado en un esquema, todo lo que tal vez en este cuadro te estoy presentando. Sí, entonces te voy a dar los ejercicios y no te olvides de seguir este planeamiento. Sí, nos vemos la siguiente, cuídate, un abrazo.